Haciendo un recuento de lo que hemos trabajado con Business One el año pasado, que el fabricante nos anuncia es que van a centrarse más en la parte del entorno digital, para que todas las empresas que estén migrando a esta versión, pues estén ciertas de que van a entrar a esta nueva era de transformación digital. Estamos hablando de Internet de las cosas, de explotación de los grandes volúmenes de datos, por eso el Big Data, por eso el HANA Studio. Y bueno, estas son evidencias pues de que estas herramientas se van a convertir en los nuevos sistemas empresariales que van a estar gobernando el mercado. Vamos a hablar un poquito acerca de los lanzamientos que tiene este producto. Hace algunos años, como primer paso de esta transformación digital, pues se lanzó HANA. Sin embargo, seguimos teniendo gran actividad por parte de este RAP. Vamos a tener todavía Business One para rato. Estamos viendo que la versión de SAP 10 se va a postear en 2 releases que estaremos trabajando en los próximos 2 años todavía. El proveedor está aplicando algunas mejoras y apuntando a sus lanzamientos en la nube. Está pensando en hacer aplicaciones móviles y en incorporar mejoras en la parte de los aplicativos móviles. Entonces vamos a tener algunos comportamientos por ahí, algunos documentos que nos van a hacer mención o relación a esta información. Bien, les comento, cada que el proveedor genera una nueva familia de producto o un nuevo release de producto, lo que está haciendo es, de alguna manera, juntando todos los requerimientos que a nivel partner y a nivel tropicalización junta cada año. Les comento que hay 2 toques en el que el proveedor hace con nosotros durante el año para que podamos externarle cuáles son las funcionalidades que ustedes necesitan. Nos llegan a través de sugerencias de ustedes en el centro de soporte, o bien nos llegan a través de un issue que ustedes presentan y que nosotros identificamos como punto de mejora. Así es como se alimentan las nuevas versiones y bueno, pues vamos a ver cuáles son estas mejoras que presenta el proveedor en Business One 10. Estamos hablando de un punto estrella que se llama el cliente web. Hay muchas mejoras en la parte de administración, gestión financiera, la usabilidad es la parte soft o la parte de los skins, que mejora la experiencia del usuario. También hay mejoras en la parte de ventas, en la parte de compras. En la parte de inventarios hay 2 puntos de menú bastante significativos. En la gestión de proyecto hay interactividad y hay, sobre todo en las plataformas o en la extensibilidad, muchísimos cambios para las versiones, sobre todo de HANA. Bien, es muy importante comentarles que ahorita vamos a ver la interfaz de usuario. La interfaz de usuario la va a dar a conocer mi compañero José Roberto, a quien cedo los micrófonos. O la interfaz de la nueva versión de SAP Business One 10. Bueno, para empezar, SAP lo que hace en esta mejora es el cambio de sociedad, ya que en versiones pasadas como la 9.2, 9.3, para nosotros poder cambiar de sociedad, lo que hacíamos era ir a la parte de módulos, gestión y seleccionar la sociedad. También está ahorita en esta versión, pero SAP le da un plus, ya que en el menú principal, como lo vemos aquí en el centro, nos muestra lo que es la compañía o la sociedad en la que estamos posicionada y aparte nos muestra lo que es el usuario con el que estamos conectados. Para nosotros dar o acceder a la ventana, simplemente basta con darle un clic y nos muestra o nos despliega las bases de datos o sociedades con las que podemos trabajar. Igual podemos hacer cambios de usuario. Esto se facilita ya que pues, evitamos estar dando tantos clics. Con un solo clic pues podemos acceder a esta ventana. Otra mejora que hace SAP es que en la parte derecha superior, como podemos ver este icono, lo que hace es ocultar lo que es la barra de herramientas. Miren, le voy a dar. Como ustedes pueden ver, se oculta la barra de herramientas y para volverla a mostrar le damos clic y sin problema.
También hay otra forma que nosotros podemos visualizar o ocultar, es en la pestaña visualizar, damos clic en mostrar ocultar barra de herramientas y de nueva forma pues podemos ocultar esta. ¿Para qué nos puede servir pues ocultar la barra? Simplemente pues tenemos un panorama mucho más amplio para poder trabajar con las ventanas. Voy a mostrar la barra. Bueno, también como lo mencionaba, otra mejora de esta versión es en el tamaño de las ventanas. Se puede cambiar el tamaño de diferentes formularios. Voy a mencionar cuáles son los formularios que se pueden cambiar de tamaño, ya que en versiones pasadas, pues no te lo permitía. Entre ellas está lo que son detalles de empresa, parametrizaciones generales, periodos contables, parametrizaciones de impresión, cheques para pago, asistente de creación de documentos, actualización global de periodos especiales, el libro mayor, secuencias de impresión, solicitud de autorización, etapas de autorización, exportar transacciones, métodos de pago, condiciones de pago, grupos de autorización, de consultas, gestor de informes y layout, campos de usuario, gestor de configuración y el flujo de caja. Voy a abrir para que podamos nosotros visualizar. Voy a abrir el de detalles de sociedad, gestión, inicialización de sistema y nos vamos a detalles de sociedad. Como ustedes pueden visualizar, ya tenemos los tres botones, que es el de minimizar, maximizar y cerrar. En las versiones pasadas, pues nos limitaba realmente SAP al poder nosotros, pues, hacer más grande o más visible nuestra pantalla. También podemos verlo, no sé, periodos contables. Nos vamos a módulos, gestión, inicialización de sistema, periodos contables. Igual, como ustedes recordarán, si han trabajado esas versiones pasadas, pues igual nada más nos mostraba esta pequeña ventana y era muy conflictivo pues estar viendo pues realmente los números tan pequeños. Entonces, igual con pues este plus que nos da SAP, pues podemos visualizar con pues mayor rango pues, los datos que tenemos en la ventana, ¿no? Y pues podemos evitar equivocarnos. Bueno, eso es en la parte del tamaño de las ventanas. Igual, otro beneficio que puede tener es el estar evitando el desplazarte con la barra de horizontal o vertical. Otra mejora que hace SAP en esta versión es pues en la administración de los usuarios de licencias y en administración de los add-ons. Esto quiere decir, cuando nosotros abríamos las licencias o la administración de las licencias, nosotros nada más visualizábamos en una columna el código de usuario por cómo se iban creando, ¿no? Hay clientes que a lo mejor ocupan como código de usuario ventas 1, ventas 2, almacén, finanzas, etcétera, ¿no? Pero no sabíamos a quién pertenecía esa licencia. Ahora lo que hace SAP es esa facilidad de que nos proporciona tanto ver el código del usuario como el nombre pues de a quién le pertenece esa licencia. Para esto nos vamos a lo que es módulos, gestión, licencia y gestión de autorización. Como les decía, aquí están las dos columnas, tanto código como el nombre de la persona a quien le pertenece. Igual se puede ver en la gestión de add-ons. Nos vamos igual, módulos, gestión, add-ons y gestión de add-ons. Y nos vamos a lo que es preferencias de usuarios. Aquí también pueden visualizar ustedes las dos columnas, tanto código de usuario como nombre del usuario. Otro plus que da SAP en esta parte es que lo puedes ordenar alfabéticamente y pues estar evitándote no tener problemas de estar buscando uno por uno, ya que hay muchos clientes que tienen pues demasiados usuarios. Entonces esto también te facilita. Otra opción que te da SAP es pues el filtrarlos. Como ustedes pueden ver, aquí te pone lo que son el código de usuario y el nombre de usuario. Realmente todo esto es
pues para facilitar las tareas pues al cliente o al usuario que ocupa la interfaz y pues hacerle el trabajo mucho más productivo y más rápido. Bueno, ahorita en unos momentos, si es posible al terminar lo que es la webinar, se les va a compartir un archivo donde vienen lo que son las autorizaciones. Este documento pues platica o te comenta la información sobre la configuración de las autorizaciones en la ventana de autorizaciones de SAP. Pues en esta ventana de autorizaciones ustedes pueden determinar ciertos permisos necesarios para que los usuarios y grupos de su empresa pues tengan acceso, ¿no? También pueden otorgar ciertos permisos, actualizar, eliminar documentos, etcétera. Y es que muchas veces los clientes nos mandan al centro de soporte pues preguntándonos, ¿no? Dudas de ciertas licencias, qué permisos puede o qué, a qué módulos tiene acceso. Entonces, con este documento de SAP de la versión 10 te va explicando módulo, bueno, sí, módulo por módulo, qué acceso puedes tener y qué restricciones te da para pues el mayor manejo. Esto les conviene a los administradores del sistema, ya que ellos son los que tienen el mayor control o buscan el mayor control de la información. Bueno, ahora les voy a platicar lo que es la parte de la administración. Una implementación que hizo SAP en esta versión fue que a partir de dar clic en ayuda acerca de SAP Business One, ahora nos muestra lo que es la fecha de vencimiento del producto. Esa es una mejora, ya que en versiones pasadas, pues obviamente no se mostraba y pues no sabíamos hasta qué fecha tenía soporte nuestra versión. Otra mejora que se hizo fue la impresión de documentos. Esta mejora se tiene en esta versión y lo que busca es agregar a la ventana de impresiones nuevos filtros para los documentos. Nos vamos a ir a lo que es ventas, impresión de documentos. Y aquí pueden ver ustedes pues ciertos filtros que, bueno, que SAP nos proporciona. Ejemplo puede ser, no sé, pagos efectuados. Uh, bueno, aquí en caso de que fueran pagos efectuados, solo se puede filtrar, bueno, se puede filtrar por la cuenta contable en el caso de que se haya hecho el pago por una cuenta contable. También podemos ver que nos da la facilidad de filtrar por código del socio de negocio, por grupo de clientes, de proveedores. Pues estos filtros se pueden encontrar en diferentes documentos, salvo a los documentos de cuentas. Ahorita les voy a mostrar otra, que es la factura de proveedores. Bueno, lo que les quería mostrar es que en esta parte de las facturas de proveedores, nosotros al abrir la ventana en la parametrización de formularios nos muestra otros filtros. Entre ellos está lo que puedes, bueno, puedes agregar lo que son los campos definidos por los usuarios. También en esta parte de impresiones de documentos se agrega lo que son las llamadas de servicios y contrato de servicios. Bueno, ahorita les voy a mostrar lo que es lo que son las parametrizaciones de impresión, pero antes de eso quería pues recalcar lo que es una llamada de servicio, porque normalmente un cliente que es contactado para obtener un servicio
ya cuenta con un contrato pues de este servicio, ¿no? Con una empresa por un artículo o por un grupo de artículos, o bien el artículo está cubierto por cierta garantía. Asimismo, pues se crean tarjetas de equipos de cliente para los artículos, pues en los cuales pues el cliente va solicitando, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente puede crear una llamada de servicio sin contar con una garantía o con un contrato. Igual, para definir lo que es un contrato de servicio, pues este contrato de servicio es entre un socio comercial y una empresa que permite a la empresa suministrar actualizaciones, reparación de artículo, que vaya más allá de la cobertura de la garantía como fabricante. Igual puede definir el tipo de servicio para cual cumple pues ciertas condiciones, ¿no? En el socio de negocio o en el socio comercial. Para esto nos vamos a ir nosotros a lo que es la gestión, inicialización de sistema y parametrizaciones de impresión. Nos vamos a la pestaña de por documento y aquí los que les comentaba podemos ver lo que son las llamadas de servicio o contrato de servicio. Igual en estas dos, ustedes tienen la opción de poder imprimir el documento pues, de forma automática, que se exporte por PDF o que se mande por correo electrónico. Ahora, el siguiente punto, pues es importante, ya que SAP se preocupa por los documentos referenciados, pues ya que esto puede proporcionar o facilitar la elaboración de ciertos informes y pues te sirve para mejorar la comprensión, la interpretación de las definiciones, categorías y requisitos, ¿no? Como les comento, en esta versión se pueden referenciar ahora diferentes tipos de documentos, como cheques para pagos, solicitud de compras, entrada y salida de mercancías, solicitud de traspasos de inventario y traspasos de inventario. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos ver la referencia o de ciertos documentos, ¿no? Nosotros cuando cargamos o generamos una transferencia de stock a partir de una orden de venta, podemos ver que el documento de referencia se puede, pues, enlazar de forma inmediata. Para esto tenemos que irnos a la parte de ventas y orden de venta. ¿Ok? Damos clic derecho. Bueno, eh, lo que hice ahorita fue regresarme a una orden de venta hacia atrás. Bueno, les comentaba, hacemos clic derecho sobre el documento y nos vamos a la parte de transferencia de stock o transferencia de artículos, en este caso. Le ponemos que sí y nos abre en automático lo que es la transferencia de stock. Lo que implementa aquí SAP es esta parte donde ustedes pueden ver el logotipo de los tres puntitos, el botón y entre paréntesis un número. Muchas veces tú puedes visualizar un 1, un 2, un 3. Esto quiere decir los documentos relacionados o referenciados que tiene cierto documento, ¿no? Igual al dar clic nosotros sobre el botón de los tres puntos, nos abre lo que es pues el documento que está enlazado. En este caso es un pedido de cliente. También otro ejemplo puede ser, no sé, finanzas. Vámonos a las partes de finanzas. Contabilización periódica.
vamos a crear, bueno, vamos a hacernos uno para atrás. Lo hacemos más grande. Abrimos el documento de referencia. Nosotros podemos, no sé, anticipo. Y bueno, nosotros lo hicimos de forma automática, digo, de forma manual, perdón, pero vemos que igual ese mismo procedimiento te muestra entre paréntesis el documento que está pues relacionado, ¿no? Igual, otra de las mejoras que se hace en esta versión es la pestaña de anexos. En esta pestaña de anexos, pues se hace en diferentes formularios o diferentes documentos, como son los saldos de apertura de inventario, recuento de inventario, contabilización de conteo, cobros, pagos recibidos, cheques para pagos, depósitos, asientos, orden de fabricación y cronograma. Ahorita voy a abrir uno para que lo podamos visualizar. Como les comentaba, realmente cuando nosotros abríamos los pagos recibidos, solo contábamos con dos pestañas, ¿no? Que era contenido y documentos electrónicos. Pero ahora SAP nos da una tercera opción, que son los anexos. Pues en estos anexos puedes tú agregar, no sé, documentos, pues como para tenerlos como referencia. Y también otro beneficio es que pues la gestión de estos ficheros adjuntos, pues pueden tener, no sé, objetos de línea como un comportamiento del sistema, más que nada tener un orden. También otro ejemplo donde podemos ver esta pestaña de anexos es aquí en el asiento contable. Lo abrimos y anteriormente ni siquiera estaban las pestañas, solo estaba lo que es la ventana o la tabla, y ahora lo que hace SAP es llamar toda esta tabla como contenido y nos agrega lo que es la parte de anexos. Otro punto importante que hay que mencionar, que se hizo el aumento de la longitud de campos. Eh, a esto me refiero que se hace en el campo del nombre de clientes, proveedores y en el nombre de los artículos. Antes, en la versión pasada, nada más SAP nos limitaba con 20 caracteres, pero ahora con esta nueva versión nos da la oportunidad de pues poner todavía muchísimo más. Nos da la oportunidad de tener 100 caracteres para nosotros poder, pues, escribir, describir realmente, pues, el nombre completo a la mejor del cliente, o si tú quieres, aparte, ponerle una pequeña descripción, pues ya no te limitas tanto. Bueno, vamos a verlo. Sería en módulos, gestión, igual sería definiciones, socios de negocio y grupo de clientes. Ese sería uno. Realmente aquí ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, donde dice nombre de grupo, te marca entre paréntesis 100 caracteres, ¿vale? Entonces, como lo habíamos mencionado, realmente ya ahorita SAP no te limita con 20 caracteres, ya tú puedes escribir, si quieres, hasta una pequeña descripción. Y pues esto sí es un gran beneficio para muchos clientes. También está la parte de mejoras de procedimiento de autorizaciones. ¿Qué es un proceso de autorización? Pues esto se utiliza muchas veces en las empresas para que el procedimiento de cierto trabajo pues tenga, no sé, a lo mejor de cierto gerente o de un miembro, tenga la autorización para que ese documento se pueda realizar. Bueno, un ejemplo puede ser que cuando se definen procedimientos de autorización con diferentes condiciones para distintos autores, un procedimiento se inicia, no sé, desde una factura de cliente. Si supera esta factura de cliente el límite de crédito, pues hay que esperar muchas veces
a que cierto autorizador nos dé pues ese privilegio, ¿no? De darlo o de liberar esta factura. Pero ahora con la mejora que hizo SAP, realmente tú como autorizador puedes actualizar pues dicho documento, ¿no? Sin esperar que el otro autorizador, porque muchas veces se hace en las etapas de documentos, ¿no? Cuando tú puedes definir, no sé, cierta cantidad pues de autorizadores, ¿no? Tres, dos, hasta uno. Pero si tú estás en espera y necesitas hacer un cambio urgente, pues tú ya con esta nueva versión o con esta nueva mejora, tú lo puedes hacer directamente sin esperar a que el otro autorizador pues te dé pues el visto bueno, ¿no? También lo que hace SAP es las autorizaciones a nivel de datos maestros, pero en las pestañas. Esto quiere decir que, pues no sé, cierto permiso que dé el administrador, a ejemplo, ¿no? Pongamos el de finanzas. Si abre el de finanzas lo que es una factura, pero no quiero que vea lo que son los datos, no sé, de dirección o generales, un suponer, yo como administrador le puedo dar ciertas restricciones bueno, a nuestro usuario. Para verlo, nos vamos a poder, bueno, hay que irnos a la parte de gestiones, inicialización del sistema, lo que son autorizaciones y autorizaciones generales. Bueno, aquí ya vemos lo que son los socios de negocio o datos maestros. Vamos a igual, datos maestros de socio de negocio. Y nosotros vemos en la pantalla lo que son las pestañas que por lo regular, pues los socios de negocio cuentan, ¿no? Que son la pestaña de general, ejecución de pago, contabilidad, propiedad, comentarios, etcétera. Igual si el administrador le quiere quitar ciertos privilegios a cierta pestaña para que el usuario pues no lo mueva, tenemos las tres opciones, que son la autorización total, solo lectura y falta de lectura. Este beneficio pues nos puede ayudar o nos permite proporcionar pues sí, pues ciertas autorizaciones, llamémoslo, valga la redundancia, pero para llevar un mayor control pues de nuestros datos, ¿no? Más que nada la protección de datos, igual porque muchas veces como uno como cliente o usuario, lo que hace es meterse y pues le mueve, ¿no? Al sistema. Y realmente hay veces que pues se te va el error de dedo y en lugar de beneficiar, pues perjudicas. Pero ya el administrador puede, él dependiendo pues el usuario o el área en el que se dedique, pues pueden limitarle ciertos permisos. Otra actualización que se hace pues en SAP Business One, en esta versión 10, es el chat. No sé, supongo que muchos no lo conocen, pero se llama Live Collaboration. En esta versión, pues ya existe también nuevamente, pero el plus que le da es el borrado del historial. Muchas veces nosotros ocupamos lo que es Skype, Teams, no sé, hasta WhatsApp, ¿no? Pero pues esa información hay veces que se puede filtrar. Pero pues con el SAP nos brinda nuestro propio chat y pues esto nos ayuda mucho, ¿no? Ya que podemos tener un mayor control de esta información y aparte pues esta información también es en tiempo real. Lo que sí es que tiene ciertos prerequisitos para nosotros poder pues habilitar el Live Collaboration. Para esto nos tenemos que ir a la gestión, inicialización de sistema, luego sistema, parametrizaciones generales. De ahí nos vamos a lo que es la pestaña de servicios y vamos a activar lo que es un check que se llama colaboración en tiempo real. En este icono que dice colaboración en tiempo real y aquí nos va a aparecer. Obviamente, pues ahorita como no tenemos igual nosotros instalado o configurado de más usuarios, pues no lo podemos visualizar como tal el chat, pero una de las ventajas pues es esto, ¿no? De que puedes tener la información más controlada y en tiempo real. Bueno, pero la funcionalidad que
que hace SAP en este chat es el poder borrar el historial. Esto te sirve muchas veces porque al estar tú también acumulando conversaciones, lo que ocasiona es que tu base de datos vaya creciendo. Y el usuario administrador puede elegir por rango de fechas que pues el historial, ¿no? Para ir borrando, depurando y pues evitar que pues basura, llamémoslo así también, esté ocupando espacio en nuestro disco duro o que esté afectando a la base de datos para que se haga más lenta. Otro punto muy, bueno, importante o beneficios es que, pues, si tus usuarios están ocupando esta herramienta, como les decía, eh, tú como administrador, igual puedes llevar, les digo, el control de la información. Ejemplo, se me ocurre, ¿no? A lo mejor el de facturación, el de finanzas, está haciendo una factura, pero se la da al de almacén y para esto el de facturación le dice al de almacén por chat, ¿sabes qué? Ya tengo la factura, ya puedes liberar el artículo o el producto. Entonces, ya no hay necesidad de estar mandando correos o estar llamando por teléfono, simplemente con un solo clic y pues comentarle a tu usuario o a tu, pues sí, porque se pueden hacer uno a uno o hasta en grupos. Pues esto te evita pues ocupar igual herramientas externas, porque muchas veces ya saben, ¿no? Que existe lo que es el hackeo, entonces podemos pues igual cuidar lo que es la información de pues de nuestra empresa. Otra cosa que, pues, antes de que se me olvide, que si tú creas un usuario normal o un superusuario, pero que esté actualizado en la versión anterior y tú lo migras, tú tienes que habilitar esta autorización para que el usuario tenga acceso. Ahora bueno, les voy a hablar de otra mejora que es muy importante, que es en la parte de ventas, que lo que hace SAP es agregar o llamémoslo un botón de crear, pero para verlo mejor se los enseño. Vamos a lo que es un documento de venta, orden de venta. Este es el botón o la funcionalidad que hace SAP. Tiene pues tres modalidades, llamémoslo así. Tiene que es agregar nuevo, agregar ver y agregar cerrar. En agregar o crear nuevo, pues quiere decir que añade el documento y se abre una nueva ventana. Esta funcionalidad de por sí la trae en las versiones pasadas, pero lo que no trae es el crear y ver y crear y cerrar. Cuando nos referimos a crear y ver, es que añades un documento y te lo sigue mostrando sin cerrar la ventana. También te muestra lo que es crear y cerrar. Se añade el documento y se cierra la ventana. Es muy importante mencionar que esta funcionalidad está a partir de SAP 10, pero el parche 1. Eh, esta esta función la pueden ocupar muchas veces los facturistas, ya que tienen muchas facturas que estar creando, o tienen que, pues, estar moviéndose de nuevo entre las barras de herramientas para retroceder entre las facturas, ver qué documento crearon, qué artículo hicieron, pues ya con estas opciones ya no hay necesidad de estar ocupando esas herramientas de las flechitas, para nosotros estar moviéndonos. Simplemente con el hecho de crear y dejar la ventana abierta, pues te sirve, ¿no? Este otro ejemplo puede ser para los clientes que pues facturan y están validando con un cliente mostrador. Pueden estar validando a lo mejor el precio, el artículo y ya no hay necesidad de que estén cerrando pues la ventana o estén buscando o navegando entre todas las facturas para pues validar que pues los documentos o realmente la información sea la correcta. Vamos a crear una. Y le vamos a agregar, bueno, le vamos a dar agregar y ver.
Como ustedes pueden, bueno, observar, realmente no se cierra lo que es tu factura o, bueno, tu orden de venta. En cambio, si nosotros ahorita creamos una nueva, de igual forma, otra cosa que implementa SAP es que la funcionalidad que tú elijas en el botón es la que se va a quedar por determinada, ¿no? Si tú ocupas mucho agregar, ver, pues en automático se va a quedar esa función, pero ahorita vamos a mostrarles lo que es la de agregar y nuevo. Voy a crear otro. Uy, no, ya creo. Ahora vamos a darle clic en agregar y nuevo. Decimos que sí. Ah, pero no hemos llenado lo demás, perdón. Ahora sí le damos en agregar nuevo. Y como pueden ver, pues te la crea y te cierra y te abre una nueva ventana, ¿vale? Y por último, vamos a probar lo que es crear y cerrar. Voy a dar clic en... Ah, le di crear nuevo, perdón. Voy a darle agregar y cerrar. Y como pueden ver, pues en automático nos cierra lo que es la orden de venta. Eso sí es muy importante porque, como les comentaba, ¿no? Hay diferentes situaciones para los usuarios. Entonces, lo que hace SAP es pensar en nosotros para, pues, hacernos como que la tarea mucho más productiva y más fácil. Otra implementación que hace SAP es el ocultar las líneas en blanco. Esto quiere decir que nosotros al querer abrir, no sé, socios de negocio, muchas veces vemos en la parte de las direcciones lo que son espacios en blanco. Voy a abrir uno, pero, perdón. Aquí están los formatos de dirección. Y bueno, aquí nosotros podemos ver, no sé, código postal antes de, y pues vemos cómo está realmente configurado nuestro formato, que es calle, ciudad, país, ¿no? Pero la nueva funcionalidad es en este check, que nosotros al momento de darle o seleccionarlo en ocultar líneas en blanco, en automático nosotros al abrir lo que es pues las direcciones, no sé, en facturas, nos vamos a logística.
Bueno, ahorita no encuentro una factura, pero lo que hace esta modalidad es que muchas veces nosotros no ponemos lo que es a lo mejor el código postal o el país o el departamento o simplemente la calle, ¿no? Y nosotros al querer imprimir estos documentos, pues a la hora de salir la impresión, sale con esos espacios en blanco. Entonces, con esta función, lo que hace es recorrer ese espacio en blanco o ese salto de línea para que al momento de que salga la impresión, pues te salga de corrido o no se vean esos espacios en blanco. Eso es lo que hace esta funcionalidad. Eh, También está lo que es el informe de listado de partidas abiertas. ¿Qué es una partida abierta? Pues esto hace referencia con un término donde aquellos documentos registrados en el sistema permanecen abiertos o sin estar cerrados. Entonces, otra de las mejoras dentro de esto que les estoy mencionando, es que se agregan campos dentro de las parametrizaciones de formulario, como son propietario, comercial comprador, comentarios, aprobado, creado por persona, de contacto, vía de pago, proyecto y campos definidos por los usuarios. También es importante mencionar que esta funcionalidad está a partir del parche 1. Pues con este reporte realmente tenemos la posibilidad nosotros de cerrar y cancelar múltiples documentos, pero está soportado para ciertos documentos que son ofertas de venta, orden de venta, solicitud de compra, oferta de compra y pedido. Con los documentos de devoluciones y solicitud de devoluciones de mercancías, estas también se pueden cerrar. Uno de los beneficios que tiene pues esta mejora es pues que puedes fácilmente manipular pues las opciones de los documentos, ¿no? De ciertos informes. También tenemos lo que son las mejoras en informes de pedidos atrasados. En este informe nos muestra lo que son las facturas de reserva y nos damos cuenta que hay una nueva o un nuevo campo dentro de las parametrizaciones pues de los formularios, ¿no? Que se llama estado de pago de factura de reserva de clientes. En este campo se pueden visualizar igual tres estados, lo que son pagado totalmente, pagado parcialmente y no pagado. Vamos a revisarlo. Bueno, como les comentaba, para nosotros visualizar esta pantalla tendríamos que ir a lo que es ventas, informes de venta y pedidos atrasados. Ahí nos abría lo que era el informe y directamente nos íbamos a lo que eran las parametrizaciones generales de formulario y nosotros habilitábamos este campo que les comento se llama estado de pago de factura de reserva de cliente. Bueno, ahorita les muestro esta parte. Entonces es en módulos, como habéis dicho, ventas, informes de venta y pedidos atrasados. ¿Ok?
aquí está lo que es la columna. Nos puede mostrar igual pues los documentos y podemos revisar si qué clientes, qué artículos pues ya tienen el pago o a lo mejor ni siquiera nos han pagado, ¿no? O a lo mejor ya tienen parcialidades. Otra ventaja es que nos podemos filtrar también y aquí están los campos y aquí está el campo de pago de facturación o de factura de reserva de cliente. Igual podemos filtrar para que nada más nos traiga a lo mejor los clientes que no nos han pagado o los que sí. Nancy, ¿me puedes apoyar por favor con las diapositivas para ver lo de las tablas de los campos definidos por los usuarios, por favor? Bueno, lo que les quería mostrar era esta tabla. En esta tabla, pues nos indica lo que son las modificaciones de los usuarios, pues los campos definidos por los usuarios, ¿no? Nos dice que esta configuración en las parametrizaciones de documento permite modificar los campos de usuario cuando las filas no se puedan cambiar. Proporciona la posibilidad de hacer cambios en los campos definidos por los usuarios sin depender el estado del documento o de la línea. De hecho, nos manda lo que es una nota de SAP. Y esta nota de SAP dice lo siguiente, que a partir de SAP Business One 10 PL01, los campos definidos por los usuarios en las líneas de documentos de marketing siempre se pueden editar si los campos del sistema son editables o no. La capacidad de actualizar pues los campos definidos no dependerá de la clase de documento, ni del estado del documento, ni del estado de la fila. Los UEDF se pueden actualizar en las filas de documentos de marketing independientemente de la clase de documento, estado de fila y estado de documento. Para nosotros poder habilitar esta opción es necesario hacer cierta configuración, pero para ello nos tenemos que ir a lo que es pues gestión, inicialización del sistema y parametrizaciones de documentos. Ahí nos vamos a posicionar a lo que, bueno, lo que es en la pestaña de por documento y le vamos a dar clic en un check que se llama permitir la actualización de campos definidos por el usuario. Bueno, la segunda nota que nos marca nos dice que para mostrar los UEDF en direcciones de los interlocutores comerciales, pues de ciertos documentos de marketing, ¿no? Dice que se pueden ver y cambiar las direcciones en los interlocutores comerciales, ventana de direcciones en la pestaña logística, en los documentos de marketing, ventana de direcciones en la pestaña de interlocutores comerciales y en llamada de servicio. Igual nos manda lo que es una nota de SAP. Esta nota de SAP nos dice lo siguiente, ¿no? Que ahora se pueden visualizar y actualizar interlocutores comerciales y direcciones de campos definidos por los usuarios. El componente de dirección en la ventana logística, ficha de documento de marketing, el componente de dirección en la ventana interlocutor comercial, etiqueta la llamada de servicio, el formato de dirección, configuración de ventana y la gestión de los UEDF se realiza en campos definidos por el usuario. Para esto nosotros tenemos que ir a lo que es gestión de ventana, datos maestros, interlocutor comercial, interlocutores comerciales y direcciones. Bueno, ahora regresando al sistema, vamos a ver lo que es la parte de inventario. Eh, uno de las mejoras es la gestión de los números de series y lotes. La gestión de números y series, bueno, de lotes
lo que permite es realizar el seguimiento de grupos de artículos con números y características exclusivas que se han combinado en un solo lote. Bueno, para nosotros poder acceder a esto tenemos que ir a lo que es la pestaña Inventarios, Gestión de Artículos, Lotes y Manejo de Lotes. Cuando abrimos nosotros esta ventana nos muestra lo que es, bueno, déjenla abro, que es Inventario, Gestión de Artículos, Lotes y Manejo de Lotes. Nosotros podemos ver aquí que están estas dos ventanas, bueno, estas dos pestañas, perdón. Entre ellas, bueno, si nos posicionamos en la que dice pestaña de contabilización, nosotros podemos ver que SAP agrega lo que es la solicitud de traslado. También si nosotros nos posicionamos bueno, en la pestaña de ventas clientes, está lo que es la factura de reserva de clientes. Una de estas mejoras o lo que hace es que se pueda actualizar facturas de reservas y solicitudes de traslado mediante el código de almacén, destino y su nombre, pues igual se puede incluir dentro del formulario. También otra mejora es la ampliación en nombre de grupos de los artículos. Es como el que les había mencionado al principio, que en el grupo de socios de negocio, en este caso igual SAP nos limitaba a 20 caracteres. Con esta nueva pues, versión nos da el acceso a 100 caracteres. Para acceder a ello nos vamos a gestión, definiciones, inventario y grupo de artículos. Igual nos posicionamos y bueno, en teoría tendría que mostrarnos lo que son los 100 caracteres. No sé por qué ahorita nos muestra 20, pero realmente ahorita lo que hace SAP es con esta versión mostrarnos 100 caracteres, ya no nos limita. También otra mejora es el soporte o el cambio de grupo de unidad de medida entre datos entre datos de socios, datos maestros de artículos, perdón. La mejora que se hace en esta es que puedes modificar un grupo de unidad de medida de datos de maestros de artículo siempre y cuando exista una cierta condición. Esta condición es que contemple las mismas reglas o unidades de medida del grupo previo. Si se cumple con esta condición, tú puedes modificar esta unidad de medida. Bueno, aquí nosotros no tenemos definido alguna unidad, pero realmente nosotros podríamos pues, crear una. Y aquí estaríamos nosotros agregando pues nuestras unidades. En este caso, bueno, pues no tenemos, pero podríamos ponerle, no sé, paquete, cartón, o bueno, dependiendo del proceso que cada usuario ocupe o cada empresa ocupe. Y ya el punto de esto es que nosotros podemos ir directamente pues a los datos maestros del artículo y poder cambiar o intercalar pues estas unidades de medida, ¿no? Pero siempre y cuando cumplamos con la regla que nos dice SAP, que pues tenga las mismas condiciones de unidades de regla, de medida, para que nos permita el sistema poder nosotros cambiar pues estas unidades. Por último, dos cosas importantes es la descripción de artículo de actualización de las listas de precios, de datos maestros de artículos, perdón. Con esta función se puede modificar el campo de descripción del dato maestro del artículo
que se está conectado a una lista de materiales y al realizar dicha modificación, esta se verá reflejada en la descripción de la lista de materiales. Esto quiere decir nosotros aquí tenemos lo que son nuestras listas de materiales. Entonces, si nosotros abrimos lo que es pues nuestro producto, nos va a mandar directamente a lo que es los datos maestros del artículo. Y en la descripción nosotros podemos modificarla. No sé. Vamos a actualizar. Bueno, lo que tendría que suceder en estos casos es que en la descripción se tiene que heredar ese cambio que nosotros hicimos. En este caso, cuando se abre lo que es los socios de negocio, bueno, de los artículos, los datos maestros de artículo, lo hereda directamente a nuestra lista de materiales y aquí tendría que decir lista de materiales, bueno, solvente, limpiaparabrisas, testing. Esto siempre y cuando, como les mencionaba, se va a aplicar mientras el dato maestro del artículo esté conectado directamente con una lista de materiales. Y por último, pues igual se puede navegar mediante las listas de los datos maestros del artículo. Eh, Me refiero que con esta función te permite una navegación directa o intuitiva entre la lista de materiales y el dato maestro del artículo. Para nosotros activar esta funcionalidad hay que ir a gestión, inicialización de sistema y parametrizaciones generales. Después de ahí nos vamos a lo que es a la pestaña de inventario, pestaña de artículo y seleccionamos el check de abrir datos maestros de un artículo. Bueno, le cedo pues a mi compañera Nancy. Ella les seguirá presentando las demás actualizaciones o mejoras que tiene el sistema SAP. Muchas gracias, Roberto. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a mostrar, ya nos faltan nada más 3 puntos de menú con mejoras muy pequeñas, pero muy significativas que van a realizar un gran impacto dentro de la operación de nuestra empresa con esta nueva versión. Bien, vamos a hablar del módulo de gestión de proyectos. El módulo de gestión de proyectos se liberó en la familia anterior, en la versión 9.2, y ha tenido bastante evolución en la versión 9.3 y en esta ocasión pues también hace alarde de una mejora la parte de las gráficas de Gantt. Vamos a mostrarla aquí en la parte de menús, gestión de proyectos. Vamos a abrir un proyecto.
Si ustedes no conocen la funcionalidad de este módulo y ustedes desean ver cómo trabaja, la verdad es que es de utilidad para poder gestionar la operación de todos los módulos de la empresa en cuanto a proyectos se refiere. Tenemos un par de webinars publicadas en YouTube para que puedan ir viendo las mejoras que tiene en la versión anterior y cómo trabaja este módulo. Aquí vamos a presentar nada más la mejora que compete a la versión de SAP 10 y lo que vamos a ubicar aquí es un proyecto, uno de los que ya están creados por sistema. Los proyectos tienen definidas ciertas fases. Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos estas fases, tienen cierto contenido. Estas fases tienen etapas, tienen algunos resúmenes, pero la información se puede visualizar con un gráfico de Gantt. Este gráfico de Gantt en las versiones anteriores no era intuitivo, es decir, nada más era meramente informativo, no mostraba ninguna parte dinámica. En esta versión se muestran 3 bloques que nos está diciendo cada una de las tareas que pertenecen a este proyecto con una fecha de inicio, una fecha de vencimiento y una duración que va obviamente parametrizada con este calendario, esta gráfica de Gantt que tenemos aquí. En el momento en que yo interactúo con esta parte del proyecto y puedo mover estas flechitas, si ustedes se fijan de este lado, en esta columna, se va recorriendo la fecha de la actividad del proyecto. También tenemos en esta parte, por ejemplo, en la parte de las etapas, una opción que se llama finalizado. Esta opción nos permite tildarla aquí, que ya finalizó la tarea, sigue siendo representativa dentro de las gráficas de Gantt, pero en las gráficas de Gantt ya se van a ver limitadas, van a estar completadas en automático al 100%. Si ustedes se fijan en esta parte, aquí la gráfica ya concluyó y ya no tiene ninguna regla como indicador que me permite mover los parámetros. Esta es una funcionalidad que es de gran utilidad porque anteriormente tenías que entrar a los gráficos, a los contenidos y actualizarlos a mano. Aquí nada más con recorrer las flechas es suficiente. Esta es la única mejora que tenemos con respecto a la gestión de proyectos. Aquí hay 3 mejoras sustanciales en la parte del punto de menú de finanzas. Son significativas realmente. Vamos a hablar primeramente de los periodos contables. Gestión, inicialización de sistema, periodos contables. Como les explicaba José Roberto, la mayoría de las ventanitas en esta versión ya tiene la posibilidad de expandirse. Esta es una de las ventanitas que tiene esta mejora también. Y bueno, nos permite filtrar los periodos, ordenarlos conforme a las diferentes columnas que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, ordenamos por fecha. Como en todas las ventanas que son extendibles, se incorpora la parte del filtro. En el filtro, por ejemplo, podemos definir qué periodo podemos trabajar o podemos visualizar. Esto es de mucha utilidad para los contadores que nada más quieren que se puedan mover los periodos con lo que estamos trabajando actualmente. Digamos el ejercicio fiscal. Aquí damos clic, seleccionando todo el ejercicio fiscal, generamos el filtro y así es como se va a mostrar nuestra pantallita de aquí en adelante, para que no tengamos, digamos, un cúmulo de periodos cuando nosotros venimos trabajando con el add-on desde hace muchos años. Otra mejora que tiene este producto es que aquí aparece una nueva ventana que se llama crear periodos a fecha de vencimiento en el próximo ejercicio. La voy a tildar y automáticamente va a aparecer un mes que yo puedo parametrizar. Hay que darle a actualizar a este parámetro para que veamos cómo funciona. Si nosotros queremos crear el nuevo periodo contable, por ejemplo, estamos trabajando con el periodo 2021, si yo le digo aquí que utilice el mes de abril como fecha de vencimiento, cuando yo creo este periodo, lo voy a crear como meses, en automático aquí me cambia la fecha de vencimiento a abril. ¿Para qué me sirve este cambio? No sé si ustedes recuerdan que cuando estamos trabajando en el último Q del año, estamos hablando de
septiembre, octubre, noviembre, nosotros tenemos que cambiar esta fecha de vencimiento para que sea transparente a los usuarios, el que cuando generen facturas no les marque un error que dice difiere del ámbito permitido. Este errorcito se registra por las diferentes cuotas que nosotros tenemos con nuestros clientes para poder generar sus pagos. Por ejemplo, tenemos a lo mejor fechas de vencimiento de 30 días, de 40 días, de 90 días, de 120 días, y compete precisamente expandir esta fecha de vencimiento en cada uno de los periodos de esos meses. Ahora ya no vamos a utilizar ese procedimiento. Desde que nosotros creamos el periodo, ya va a venir aquí cambiada la fecha de vencimiento. Por lo general, nosotros lo hacemos en los últimos meses. Aquí aplica para todos. La verdad es que no hay tema el que lo haga para todos, porque realmente los primeros meses trabajan con un ejercicio literal de un mes, pero para los últimos ya puede permitir el pago de cuotas. Ok. Hay otra parametrización importante. Vamos a hablar en el módulo de finanzas, que es la parte de los asientos. En los asientos contables, si nosotros elegimos uno que ya esté creado, por ejemplo, tenemos la parte de los comentarios o los remarks. Aquí, por ejemplo, puede extenderse a más caracteres. En la visualización o la información de sistema, si yo me posiciono en esta parte, ya veo que en la parte de comentarios, en este lado, aparecen los caracteres 254. Es decir, ya voy a poder ampliar el comentario desde que yo estoy creando mi documento. Aquí, por ejemplo, no se ve. Si yo quisiera alargar mi comentario, sí se actualiza aquí, pero no se ve reflejado en la pestaña de finanzas donde es originario, digamos, el remark o el comentario. Lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, es cuando esté yo creando mi documento, aquí en la parte de finanzas, en la entrada de diario, escribirle yo mi comentario. Esta es una solicitud que nos hacían los contadores en versiones anteriores, y la idea es que pudieran generarse los comentarios antes de que se cree el asiento contable. Aquí ya lo hemos ampliado. En el momento en que yo visualizo los comentarios del documento, pues ya está el comentario que yo agregué. Esa es otra de las mejoras que tiene la parte de finanzas, la parte del asiento. Y ahora quiero mostrarles algo que también es de mucha utilidad. Yo sé que para los contadores que están trabajando, por ejemplo, en cierres de ejercicio y que están reporteando, de repente es difícil cuadrar la información. En la parte de los financieros, lo que es balance, balanza provisional y cuenta de pérdidas y ganancias, cuando nosotros ejecutamos el reporte, en las cuentas que tienen movimiento, por ejemplo, aquí de nivel, le voy a poner el 10 para que ustedes puedan visualizar esta información, aparece la flechita del drill down, la famosa flechita que nos permite navegar entre las diferentes ventanas dentro de Business One. Ya no va a ser necesario sacar el Cardex o visualizarlo antes de correr el reporte o exportarlo antes de correr el reporte. Desde aquí, si algo no cuadra, podemos ingresar al detalle de la cuenta. Al Cardex de la cuenta, podemos entrar sobre esta flechita, pero ya la navegación pues es mucho más fácil. Estas son las 3 mejoras que tiene la parte de finanzas. Ahora vamos a pasar a, digamos, el producto estrella que tiene lo que es SAP Business One 10, que es la parte del módulo web. Cuando nosotros recibimos la notificación de la liberación de esta versión fue liberada primeramente en noviembre y fue liberada en su primer parche. La versión está trabajando ahorita en la fase de Early Adopter Care. Es, digamos, un proceso en el que se implementan algunos clientes de primera implementación precisamente el producto y donde se está estabilizando. Ahorita los parches que están liberados es el parche 1 y el parche 0. El parche 0 es el parche base y en el parche 0 no están todas las funcionalidades liberadas.
El cliente web está liberado a partir, ya para todas las tropicalizaciones, a partir del parche 1. Vamos a ver qué características tiene este cliente web, porque realmente es muy importante para la operación de muchos clientes. Hay cambios, hay mejoras en la estructura. Vamos a ver la presentación para poder platicar un poquito al respecto. Debido a que no hay una demo como tal liberada, porque todavía no está liberada la estructura para todos los clientes, hay una demo que les voy a compartir y que les voy a explicar para que vean las bondades que tiene este punto de menú. Bien, este es el cliente web. Como ustedes pueden ver, el cliente web no está disponible todavía en esta versión para SQL. Únicamente está disponible para HANA. Todos tendríamos que migrar si estuviéramos utilizando esta versión del producto al PL01 para que pudiéramos utilizar esta opción. El cliente web anteriormente pues trabajaba con algunos con algunas funcionalidades que nada más se lanzaban desde el aplicativo. Ahora también se puede acceder desde la parte de la URL o la parte web y podemos utilizar, por ejemplo, un esquema de Fiori. Les voy a mostrar aquí cómo se ve más o menos este esquema. Este esquema, para los que no conocen Business One en HANA, cambia la estructura y la visualización de HANA. Ahora se va a ver de esta manera. Es un nuevo estilo que está lanzando SAP y se llama Velocity, y es un nuevo estilo que de alguna manera ya incorpora toda la interfaz al estilo Fiori, y de hecho es la tendencia que va a tener también el cambio de la apariencia de Business One en SQL más adelante. La parte de lo que es el cliente web, ahorita lo vamos a ver en una demo. Este cliente web está basado en principios Fiori, pero también está soportando la creación de algunas actualizaciones de actividades, de socios de negocios, todas aquellas actividades que están embebidas en la parte de ventas. Sí proporciona algunas herramientas que gestionan gráficos sofisticados, son algunos dashboards, ahorita los vamos a ver en la presentación. Y lo más importante de esto es que utiliza diferentes browsers para poder trabajar. Cuando estamos hablando de la parte de escritorios, por ejemplo, trabaja con la parte de Google Chrome o con la parte de Firefox. Cuando estamos hablando del cliente web, por ejemplo, en tabletas, trabaja con Opera. Y cuando está trabajando con Mac, pues también está trabajando con un sistema operativo diferente. Bien, vamos a platicar un poquito acerca de este cliente web. Esta es la apariencia del cliente web que va a tener cuando se conecta a través de un browser. También se puede lanzar desde la aplicación de Business One. Vamos a hacer ahorita la conexión en una base de datos de Estados Unidos en la que está soportada. Nos conectamos con el usuario manager para que podamos mostrar todas las bondades y vean todas las configuraciones. Como les dije al principio de la presentación, en esta parte pues vamos a ver una interfaz embebida en Fiori. Esta nueva interfaz lo que nos muestra es un esquema de paneles. En estos paneles lo que nosotros podemos identificar son paneles para poder crear documentos, todos son los documentos de venta, algunos paneles de analíticos y algunos paneles de consulta. Los que ustedes ven aquí como paneles donde tienen un número, 276 por ejemplo, son nada más reportes donde nosotros podemos visualizar información. También hay acceso aquí a algunas ligas externas. Estas ligas externas, pues, por ejemplo, la guía de usuario, en el caso específico de HANA, y también el roadmap, para que ustedes estén ciertos de cuál es el tiempo en el que se liberan los diferentes parches de Business One en esta versión. Bien, aquí vamos a mostrarle algunas funcionalidades, sobre todo también en los analíticos. Hay información muy importante que compartir. Cuando nosotros presionamos, por ejemplo, la parte de los analíticos, les da información a detalle.
Nosotros también tenemos la opción de poder crear algunos documentos, en este caso documentos de datos maestros, documentos de órdenes de venta, documentos que están casados con la parte de ventas. Todavía no está liberada la parte de compras, pero es algo que nos ha comentado el proveedor que va a liberar en los diferentes parches de esta versión. Ahorita lo que vamos a ver en esta demo es cada uno de los módulos en los que nosotros podemos participar. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de Business One, por ejemplo, nos llegan alertas del sistema, todas las que competen a nuestra operación. Aquí también llegan las alertas para los que utilizan esta parte del cliente web. Y estas alertas las podemos filtrar por prioridad, por fecha, y si no, podemos dejarlas visibles todas. La parte del cliente web también utiliza en la parte superior derecha una búsqueda, se llama Enterprise Sort. Esta búsqueda nos permite ya trabajar como en el cockpit de Business One, poniendo aquí nada más una palabra reservada, una palabra que haga referencia a algún documento dentro de SAP o bien algún código de socio de negocios, de dato maestro, para que el sistema nos muestre toda la información que va relacionada con este código en el caso que pusimos de un socio de negocios. Aquí en la parte derecha de la presentación lo que podemos ver son los diferentes puntos de menú en los que participa, por ejemplo, este socio de negocios. Por ejemplo, tiene órdenes de venta, tiene algunas entregas, unas órdenes de venta también. Y bueno, la información que nosotros aquí, tenemos aquí también la podemos filtrar. Como todos los filtros reinaron en esta versión, también en la parte de escritorio. Aquí en la parte web también se pueden filtrar. Podemos filtrar justamente por esos puntos de menú que tenemos aquí, o bien en la parte superior podemos decirle que nada más nos muestre de determinado módulo las ocurrencias que son iguales a lo que yo tecleé en la parte de la búsqueda. Si no me interesa filtrar, pues nada más voy a dar la opción todos para que se muestre toda la información y yo pueda decidir qué elegir. Aquí se va a mostrar toda la información. También les comento que aquí en la parte superior derecha está lo que se llama Home para que pueda yo regresar siempre a la página principal en donde están todos mis analíticos y en donde están todos mis paneles. En la parte Home también se muestra en la parte superior la empresa a la que estoy conectada, sobre todo para aquellas empresas que tienen bases de datos diferentes y que todas están configuradas con accesos a esta parte de cliente web. Aquí tenemos diferentes pestañas, la parte de ventas, de socios de negocio, la parte de los analíticos. Son las mismas pestañas que yo voy encontrando en mi menú desplegable. Este menú desplegable es un menú que también se visualiza dentro de Business One. Hagan de cuenta que es el esquema que tenemos allá, lo tenemos aquí. Cuando yo selecciono, por ejemplo, algún módulo, en la parte derecha de los analíticos se despliegan justamente los puntos de menú. Aquí si yo selecciono Business Partner, aquí los 4 puntos de menú que están de este lado, yo los puedo seleccionar en esta pestaña y me aparecen estas 4 opciones. Entonces, yo puedo trabajar con los paneles o puedo trabajar también con el menú, dependiendo del dispositivo que yo estoy utilizando para editar o visualizar este cliente web. Una vez, por ejemplo, que yo ya trabajé, vuelvo a regresar a la parte del home para que yo pueda empezar a ubicar en los paneles la creación de los documentos. Este es un ejemplo de la creación de un socio de negocios. Tiene el mismo esquema dentro de Business One, como es web, tiene la oportunidad de mostrar aquí la parte de los campos que son obligatorios. Lo que comentó José Roberto en la parte de los documentos de marketing, aquí lo vamos a ver en la parte inferior derecha. Hay la opción de crearlos también visualizando el documento después de crearlo o añadir el documento y generar el esquema para generar otro socio de negocios o bien cerrar el aplicativo. En este caso creamos, pero nos quedamos con la visualización de lo que acabamos de crear nosotros para validar todo lo que compete a este socio de negocios, su parte contable, sus términos de pago, las propiedades, si es que nosotros quisiéramos seguir llenando esa información. Hay algo nuevo en esta parte del cliente web y es que se llama Mi Portal o SAP Me. Es este icono que tienen aquí, que es de una personita, en donde me da las características de mi perfil.
Las características de mi perfil nos muestran todas las actividades que yo he realizado en mi cliente web. En este cliente web, por ejemplo, yo puedo visualizar nada más 30, y eso es parámetro general que sí se puede editar más adelante, 30 actividades que yo he realizado en este cliente web. Puedo organizarlos por las actividades frecuentes o puedo editar también este entorno para que tenga una vista, digamos, limpia de mi área de trabajo. También puedo ver los analíticos. Los analíticos pueden estar definidos varios para diferentes empresas, pero algunos específicos para los usuarios de ventas. Dentro de las parametrizaciones, lo que yo tengo aquí es que el usuario lo puedo editar nada más en su parte de mail, porque hereda justamente el código de Business One. En cuanto a la apariencia, estamos utilizando aquí la nueva apariencia que es Belize Plus, pero si nosotros quisiéramos utilizar una apariencia que sea como más cómoda para las personas que trabajamos con mucho tiempo con la computadora, hay una opción que se llama Belize HCB, que nos permite tener como más contraste en las pantallas y hacer más amigable el trabajo de esta aplicación, no nada más en la pantalla de una computadora, sino en los dispositivos móviles. En la parte de homepage, lo que yo puedo hacer es visualizar el contenido completo o nada más visualizar algún grupo de contenido que yo haya definido. Esto hace más limpia mi área de trabajo y obviamente más eficiente. El lenguaje también lo puedo controlar, puedo cambiar el formato de la fecha y el formato de la hora. El lenguaje se puede definir aquí y es por usuario. Las actividades que yo puedo hacer aquí es lo que yo les comentaba anteriormente. Se pueden parametrizar para poderlas visualizar o se pueden eliminar totalmente. La idea es que tengamos un área de trabajo limpia. Las notificaciones de Business One también se pueden eliminar o se pueden, digamos, ocultar para que no esté saturando mi área de trabajo. Y aquí hay una parametrización muy importante. Esta parametrización nos permite que las flechitas que aparecen en los reportes del drill down, las amarillas, digamos, la funcionalidad natural que tienen es que tú abras esa flechita y te vaya abriendo los documentos y recorriendo en todos los documentos de Business One o el flujo operativo. Si yo activo esta parametrización, lo único que va a hacer es que a esa flechita le va a dar la funcionalidad de que te abra el documento en cuanto te posiciones, digamos, en una cuenta contable o en un documento de ventas. Nada más es para que lo abras, digamos, lo tengas a la vista y lo cierre de inmediato en cuanto tú mueves el mouse. Esta es una parametrización muy importante. Ya nos permite de alguna manera tener más interacción con las preferencias de usuario. Es algo que no teníamos en la versión anterior, pero que aquí ya se muestra. Bien, vamos a pasar a la parte de los analíticos. En los analíticos tenemos los diferentes parametrizados aquí. Podemos tener profundidad de los analíticos, ver tablas completas de datos para tomar justamente análisis de lo que estamos trabajando. Podemos ver las diferentes gráficas que se pueden mostrar, por ejemplo, en opciones de ventas mensuales, ventas trimestrales, ventas anuales. Es, digamos, parte de la información que se puede mostrar. Toda esta información se muestra y también se parametriza. Si ustedes se fijan aquí en la parte superior, hay algunos campos que también nos permiten filtrar estos reportes para que no esté saturada nuestra pantalla, nuestra área de trabajo. Estos reportes también pueden tener profundidad. Si yo le doy un clic, se va a poder mostrar toda la información. En el momento en que quiera dejar de trabajar aquí, me regreso a la casita para poder regresar a la parte del home, en donde yo puedo seguir editando o trabajando la información del cliente web. A grandes rasgos es lo que tenemos de la parte del cliente web. Realmente es funcional. Ahora lo que vamos a pasar es a ver la parte de la extensibilidad. Esta nos compete a todos los administradores. Aquí quiero que pongamos mucha atención porque yo creo que sí van a surgir varias dudas. Dentro de esta versión de HANA hay algo que se llama Service Layer. También va a estar para SQL en los diferentes parches que se van a liberar posteriormente. Lo que les quiero comentar para los que no sepan, el Service Layer no es un servicio, es una API
que genera integración con Business One, integración con diferentes componentes externos, integración con desarrollos. La idea es que esta integración sea más ágil y esté de alguna manera coordinada con la parte web. Si no hay un Service Layer instalado, no podemos hacer conexión web. Este Service Layer para HANA tiene cierta configuración. Hay una URL que hay que poner aquí o que se parametriza, como los demás servicios del SLD. Para los administradores, muchas veces teníamos la necesidad de generar búsquedas formateadas en las que tuvieran como parámetros varios campos de usuario que se pudieran enlazar. Lo que hacemos actualmente para los administradores, la mayoría de ustedes que son expertos en la parte de programación, generaban cierto código en la búsqueda formateada para que pudieran suplir esta funcionalidad. SAP ya trabajó en eso y ahora nos permite generar, permítanme mostrarles aquí en la demo, en las búsquedas formateadas de cualquier documento de marketing. Justamente esas parametrizaciones. Quiero que lo vean aquí. Vamos a mostrar nada más un artículo, suponiendo que tenemos aquí en una norma de reparto el Alt-Shift F2, que siempre trabajamos, asignamos una búsqueda formateada. Aquí podemos asignar alguna que podamos definir nosotros. Lo importante de esta búsqueda formateada está aquí. Aquí hay un disparador. Tenemos múltiples disparadores. Los mismos campos que trabaja SAP, pero los podemos elegir 2, 3, 4, la cantidad que nosotros necesitemos para poder generar un valor dentro de un campo nuevo. Nosotros podemos generar un disparador aquí. Le vamos a dar nuevo para poder generar otro disparador. Aquí seleccioné el mismo, la cantidad, y le vamos a dar actualizar. Ahorita la actualización se va a quedar hasta aquí porque no hay una búsqueda formateada que genere un disparador. Sin embargo, ya tenemos esta opción que nos permite trabajar con las búsquedas formateadas. Muchos de los requerimientos que nos llegan al centro de soporte es cómo puedo modificar la mayoría de las ventanas que tenemos en SAP, que la mayoría de los contadores utiliza de repente como reportes. Y siempre la respuesta es que no podemos agregar más campos de usuario. En esta versión ya hay la posibilidad de poderlos agregar. Existe la opción en menú herramientas, campos definidos por el usuario. También es una opción que ya también se puede mostrar, digamos, ampliada. Esta parte a nivel título funciona, pero por ejemplo en los datos maestros sobre todo, se generaron varios campos o varias opciones que nos permiten generar campos de usuario. Y estos son algunos puntos de menú. Por ejemplo, en la parte de países, anteriormente no se podía crear un campo y ahora sí se puede crear un campo. Ahorita les voy a indicar en qué partes y en qué tablas se pueden agregar estos campos. Si ustedes se fijan, yo agregué este campo, tiene las mismas opciones que los campos definidos por el usuario. Si yo me voy, por ejemplo, a la gestión, definiciones, socios de negocios, países, yo ya puedo visualizar este campo que creé. Aquí es donde cobra sentido justamente el agregar campos definidos por el usuario, porque estas son las ventanas que generan a veces reportes valiosos para nuestra área contable, nuestra área de ventas o nuestra área de inventarios. Aquí es donde se pueden agregar varios, digamos, campos de usuario e irlos personalizando. Estos campos de usuario pues no se mostraban aquí en la parte de parametrizaciones generales. No son, algunos son visibles, algunos no, no todos son los que necesitábamos, pero nosotros al definir este campo de usuario también lo podemos parametrizar. Esta es información realmente valiosa para nosotros como administradores. Y les voy a comentar cuáles son las tablas en las que sí se pueden crear campos de usuario. En la parte de las alertas, en los anexos de las líneas que comentaba mi compañero José Roberto que se incorporaron, en la parte de los países que ya mostramos ahorita, en la numeración de documentos también podemos registrar otros campos
en lo que son los grupos de socios de negocios, las condiciones de pago. También era muy socorrido anexar información en condiciones de pago. Proveedores por defecto, en las propiedades de los artículos también se puede mostrar esta información. Permítame mostrarla de este lado. Por ejemplo, estas son las propiedades de los socios de negocio. Si yo quisiera aquí incorporar esta nueva columna, lo podemos hacer aquí. Lo podemos hacer también a nivel datos maestro para que se pueda mostrar. Y las otras tablas que podemos trabajar son ubicaciones, tipos de paquete, delegaciones y tipos de envío, que son como los más socorridos. Y una también que es muy valiosa es los precios por artículo. Siempre hemos batallado con la integración a Microsoft Office cuando nosotros estamos tratando de exportar, cuando nosotros estamos tratando de cargar plantillas por data transfer o cuando nosotros tratamos de enviar a lo mejor algún documento vía Office, el vía Outlook. Aquí ya existe la integración completa con Microsoft Office. Ya, de hecho, el que nosotros la parametricemos es en parametrizaciones generales. En las vías de acceso viene una opción para que podamos utilizar que sea la integración vía alguna carpeta, pero también existe la opción de que podamos configurar lo que es el OneDrive. Ahora que estamos trabajando con documentos compartidos, que todo está trabajándose en la nube, que todo se está almacenando en algunos contenedores en la nube, pues para poderlos compartir y ya no utilizar algunos archivos de manera física, utilizamos OneDrive. Un anuncio bastante importante aquí en esta presentación. Para la versión 10 ya no hay soporte a 32 bits. Los 32 bits se acabaron, únicamente va a haber instaladores a 64 bits y la mejora es por lo siguiente. En la parte de administración del portal de SAP, pues ya van a eliminar el manejo de dos plataformas, a 32 y 64, entonces van a eliminar la compilación de instaladores. En la parte funcional, la que es la que nos compete a nosotros, ya no vamos a tener más problemas con la ejecución de reportes que provocaban un crash en la aplicación, justamente para no desbordar el contenido, porque en algunas ocasiones era mucho. Este contenido se tenía que filtrar y usábamos la recomendación de instalar un cliente de Business One a 64 bits. Ahora el fabricante nos forza a trabajar todos en 64 bits y esta opción es porque los sistemas operativos que estamos utilizando ya trabajan en estos 64 bits. Ojo, aquí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todas aquellas personalizaciones add-ons de terceros que trabajan sobre 32 bits. Van a dejar de funcionar cuando instalen o actualicen a la versión de SAP Windows 10. La idea de todos aquí es que contactemos a nuestros proveedores para que puedan compartirnos esos instaladores a 64 bits. Vamos a hablar ahora del ambiente de HANA, que en la parte, digamos, de la plataforma. SAP 10 ha cambiado la plataforma en la que trabaja lo que es HANA. HANA ahora tiene que trabajar con un motor de base de datos que es 2.0. Todas las versiones anteriores no soportan Business One 10. Para que pueda trabajar HANA 2.0, SUSE tiene que estar en la versión 15. Entonces, sí es de consideración importante que cuando vayan a migrar, bajen estos instaladores y dimensionen el impacto de cambiar de versión de producto. En caso de que ustedes no quieran migrar o actualizar en un ambiente de prueba primero y hacer la actualización en productivo, con todo gusto podemos canalizar con su ejecutivo comercial las actividades de migración. En la parte de la adopción de HANA 2.0, es importante que también esté soportada la versión del RCP. Recordemos que el RCP genera respaldos y que los respaldos utilizan los motores de bases de datos de las plataformas SQL y HANA. Entonces, en el momento que nosotros cambiamos de versión, pues también tenemos que validar que ese motor genere los respaldos con RCP 3.2, que es la última versión vigente. Habrá cambios en el Integration Framework muy específicos para esta versión de SAP 10 y la parte de la DI API. Hay un bloqueo en las actualizaciones de los datos maestros de socios de negocios en las DI APIs, por eso hay que hacer
las pruebas pertinentes para que no nos veamos afectadas con esta parte del bloqueo. El Service Layer va a estar disponible a partir del Service Pack 01, tanto para HANA, para SQL más adelante nos dirá el proveedor en qué momento vamos a poder utilizar este cliente web. Operación de los parches. Siempre hay una nota en donde nos están indicando qué es lo que corrige ese parche. Los parches son de dos tipos. Son parches que nada más, digamos, corrigen algunos issues que se presentan sobre, digamos, la versión que estamos trabajando, pero hay otros que incorporan funcionalidad. ¿Qué significa que incorporan funcionalidad? Que están incrementando campos en tablas, que generan nuevas tablas, que a lo mejor generan, en el caso, por ejemplo, de la familia 9.2, un nuevo punto de menú que es la parte de gestión de proyectos. Y bueno, la idea es que siempre estés consultando estas notas para que puedas validar lo que preguntaba, por ejemplo, Guillermo, estés validando cuál es el que mejor conviene a tu operación. Si resuelve muchos problemas, por ejemplo, de producción y yo no me dedico a producción, pues ese parche me lo puedo brincar y puedo esperar al que sigue. Entonces sí es importante que estemos checando esta nota porque se actualiza por lo general cada bimestre. Aquí les dejo el número de nota. Este material va a estar compartido también en el portal de medios para que lo puedan sacar y al final también está la mesografía para que puedan consultar las notas relevantes de este producto. Aquí va la pregunta que vamos a contestarle a Ernesto. Hay una nota también que se llama Overview para SAP Business One. En este caso, esta nota se actualiza también constantemente, se actualiza de hecho en cada parche que saca SAP. En esta nota la podemos sacar en la parte de la carpeta de la info y nos va a decir qué es lo que debo de tomar en cuenta en cuanto a versionamiento para poder brincar a la versión 10. Muchas veces cuando estamos cambiando de familia de producto no podemos migrar directo. Tenemos que hacer un brinco a otro parche y de ahí ya hacer la actualización, en este caso a Business One 10. ¿Por qué ese brinco? Cuando tú cambias de familia de producto, cambias estructura interna por las nuevas funcionalidades, en este caso Service Layer, en este caso, por ejemplo, la incorporación de nuevos campos de usuario. Esa estructura cambió en las tablas. Entonces, hay ciertos parches que ya llevan como adelantada esa estructura y ya te va a causar menos errores cuando tú migres. Si tú migras directo, puedes tener una cantidad de errores y aquí es muy importante considerarlo. Esos errores, esos detalles que surgen al momento de migrar, tenemos que identificarlos en ambientes de prueba. No podemos hacerlos directamente en productivo porque nos quedamos parados. El fabricante no atiende incidentes de producción parada porque todos esos incidentes que surgen en el momento de migración deben de trabajarse en ambientes de prueba, aplicarse la solución en productivo para que cuando tú ya programes tu migración, ahora sí la migración sea transparente. Por eso es importante que los ambientes de prueba los prepares de la siguiente manera. Los tienes que validar primero identificando en qué familia de producto estás. Por ejemplo, si yo quisiera migrar en este momento al parche 00, a lo mejor en su momento el parche base es el 05, abriré esta nota en el parche 5 y tendré que ubicar en qué versión estoy. Si estoy todavía en familias viejitas como la 8, tengo que brincar, por ejemplo, al último parche que es el 21. Y de ahí ya hacer el brinco a lo que es el SAP 10. Si estuviera en 8.1 tendría que pasar por el PL11, en 8.2 por el PL20. Ya casi la mayoría de nuestros clientes está en 9.3 y ahí tendrían, por ejemplo, que llegar al parche 10 y de ahí hacer el brinco a Business One. Les comento, de repente sí vemos que alguien se anima a migrar directo, inclusive si está en parches más bajitos, puede que en algunos casos la migración pase, pero sí puedes tener algunos errores ya al momento de operar. Entonces sí les invitamos a que ustedes sigan realmente estas indicaciones para que se eviten el problema de errores en el testeo y el problema de errores cuando están operando.
de este tipo de clientes, por ejemplo, son los que nos reportan que acabando de migrar tengo este problema de lentitud, acabando de migrar tengo este problema en crear documentos. Es justamente porque no pasan por este recorrido de parches que deben seguir. Contestando a tu pregunta, si estás en la 9.2, Ernesto, tienes que brincar al parche 11 y de ahí hacer el salto a Business One 10. Bien, cuando estoy trabajando con plataformas de SQL, a mí me gusta más que dar una presentación aquí, abrir el documento fuente que nos va a compartir esta información para que podamos aprender a leerlo. Este documento es el de plataformas soportadas, es una matriz que libera SAP para que podamos validar cómo es que vamos recorriendo sobre las plataformas de software y hardware. En el caso de software, digamos el caso de SQL, es importante que sepan que la versión 10 trabaja a partir de SQL Server 2016 en adelante. Aquí hay dos notas que quiero que las puntualicemos, que es, permítanme leérselas, es la nota 15. Cuando nosotros estamos actualizando esta parte de SQL, para aquellos que tienen unas versiones viejitas de SQL, es importante que vayan cazando también el versionamiento del framework, del Net Framework, porque ese versionamiento es también, digamos, el éxito de que nosotros realicemos una migración correcta. El framework trae algunas librerías que llega a solicitar, por ejemplo, el cliente de Business One o el Server Tools de Business One. Si no estamos acorde el versionamiento del framework con el versionamiento de SQL, vamos a tener problemas en la instalación. Entonces, hay que tomar en cuenta este requerimiento para poder validar que nuestra plataforma de Business One, en el caso de SQL, necesitamos considerar cambiar también la versión o actualizar la versión del framework. Vamos a regresar a esta parte. Soporta Microsoft Windows Server 2016 y 2019 en la parte del servidor. En la parte de los clientes, trabaja con Windows 10, sí hay algunas acepciones aquí. En la parte 7 y 23. ¿Dónde está? 23. Como ustedes se fijan, esto ya va acorde y nos va indicando la nota de que la nueva versión ya trabaja nada más con 64 bits. Bien. Esta nota es muy importante también que la estemos considerando. Cuando estamos trabajando con actualizaciones, debemos considerar los equipos cliente. Muchas veces robustecemos la parte de los servidores y nos olvidamos de los clientes. Y cuando migramos, de repente los clientes dejan de trabajar porque ya no están soportados ni en sistema operativo, ni en versionamiento, por ejemplo, del Office. Tampoco ya no trabaja esa versión con SAP. SAP, el proveedor, no acepta ningún ticket por mal funcionamiento, por cambio de versión, si es que los requerimientos de software y hardware no se cumplen. Entonces, para no dejar a ningún usuario sin operación y dimensionar cuál es el impacto de la migración, si hay que adquirir equipos, si hay que adquirir memoria, si hay que realizar algunas actividades dentro de los equipos cliente o servidor, pues tenerlas previstas con esta matriz de plataformas soportadas. Ahora bien, vamos a hablar de la parte del manejador de base de datos. La versión de SAP trabaja con SQL 2016 y SQL 2017 hasta el momento. Esto es con respecto a SQL. La plataforma de HANA ya lo habíamos mencionado. No vamos a entrar, digamos, todavía a detalle en esta parte porque es cambio de estructura en cuanto a la versión de SUSE 15 y otro nuevo motor de HANA, que es el 2.0. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación para ya concluir con la parte de la presentación del día de hoy. Les quiero comentar, la parte del parametrizador del upgrader no ha cambiado, pero sí incorpora una parte que es muy importante considerar y que puede agilizar la migración
cuando ustedes están trabajando con varias bases de datos. Por ejemplo, aquí, este es un upgrader, este es el PL1, ya lo vamos a ejecutar para que ustedes vean cómo es el proceso. Realmente es muy sencillo, tarda un par de minutos. Aquí lo que vamos a ejecutar es el setup. Recordemos que el setup se ejecuta como administrador. Cuando ya hemos venido migrando de diferentes versiones, lo que notamos aquí es que ya nos registra todos los parámetros que es nombre de servidor, las bases de datos que tenemos colgadas, el versionamiento de SQL. Y lo que tiene de diferente aquí es esto, que mapea por cada base de datos varios registros, una copia de seguridad que siempre la hace, pero aquí la mapeas por base de datos. Si hay bases de datos que no vas a migrar, tú aquí puedes cambiarle este parámetro o el valor a que no genere un respaldo, para que no tenga que el parametrizador o el upgrader tener que generar todos los respaldos de las bases de datos test que tú tengas ahí colgadas en el arbolito de SQL. Aquí las puedes parametrizar nada más las que tú quieras y con eso arranca el upgrader. Les dices cuáles son las bases de datos que sí quieres que migren y por cada base de datos genera una copia de seguridad. Tú puedes decidir si se detiene en caso de error o si se continúa, digamos, el upgrader con la siguiente base de datos y nada más te muestra un log para que tú puedas trabajar sobre esa base de datos. No sé si ustedes recuerdan que en versiones anteriores tú corrías el ejecutable y cuando se trababa en una base de datos nada más te sacaba el log, terminaba de manera abrupta y otra vez tendrías que regresar a restablecer la migración y a ejecutarla de nueva cuenta. Aquí el actualizador o el parametrizador es más inteligente y tú puedes definir qué hacer con esos errores que te aparecen en la actualización. Esto es lo más relevante que tenemos en el upgrader. Realmente lo demás es igual. Tienes que validar que cuando migres por cada base de datos productiva que tú tengas el triple del tamaño de la base de datos. ¿Por qué el triple de tamaño? Tú tienes una base de datos, por ejemplo, de 20 gigas y vas a migrar. Cuando se hace el respaldo, utiliza otros 20 gigas y mientras está haciendo el respaldo, está generando en la nube, ocupando espacio, como si fuese de nube o parte temporal, otros 20 gigas es el mismo tamaño de la base de datos. Si este espacio no se cumple, el upgrader se trunca y no se genera el upgrade por precaución. Cada que nosotros tenemos que hacer una migración, tenemos que hacer el respaldo. Si a nosotros se nos olvidara hacerlo de manera previa, pues aquí el upgrader nos lo forza. De ahí en fuera le metemos las mismas claves de acceso en el caso de que sea el upgrader del B1 Site User, que es el usuario administrador, y la parte de la ejecución del upgrader es la misma. A diferencia de los otros actualizadores, el upgrader ya no te da la opción de una instalación a 32 bits. Directo se pasa a la de 64, tanto para DONS como para el cliente de Business One. Y bueno, eso es como lo más relevante de la actualización. De ahí ya nada más esperamos a que se ejecute el proceso. Si alguna base de datos tuvo error, se sigue a la siguiente base si es que así lo parametrice. Montar tus bases de datos productivas para que se puedan validar los procesos operativos. Montar un ambiente de pruebas no significa que sobre el mismo servidor tú cuelgues un respaldo de tu base de datos y ahí empieces a actualizar. Tenemos situaciones de esas muy frecuentes en el centro de soporte y lo que está pasando aquí cuando tú ejecutas, digamos, el upgrader solo en esa base de datos, estás actualizando realmente el productivo. Entonces sí es importante que destines un equipo independiente para que se hagan las pruebas pertinentes. Hay que hacer un plan de pruebas finito, es decir, no nada más tú como administrador tienes que testear el flujo operativo. Nosotros sugerimos que invites a los usuarios claves de cada módulo para que pueda testear la parte operativa, que es la creación de los documentos y la ejecución de los reportes. Hay varias cosas que se tienen que validar. Ya lo habíamos platicado, pero a modo de resumen, hay que validar la versión y el nivel de parche más estable, como lo decía Guillermo. Hay que validar los requerimientos de software y hardware en el servidor del equipo cliente para que todo funcione y ningún equipo o usuario deje de funcionar.
Recomendábamos 3 veces el tamaño de cada base de datos productiva. No se les olvide sumar el tamaño de la SBO Common, que si estamos de alguna manera respaldando, también sugerimos respaldar las bases de datos de aquellos desarrollos o reportes que tengan ustedes a la medida. Si es posible, también respaldar el SLD en caso de que se tenga que regresar a la versión anterior y el upgrade quede fallido. Y también si ustedes tienen un sistema de integración con Big1i, también respaldar esa base de datos. Hay que validar también el versionamiento vigente de SQL, porque puede ser que ya el upgrader no corra si es que la versión de SQL no está vigente. A la par, el del framework y el del Crystal Reports. Importante el de Crystal Reports, porque ya la mayoría de los reportes vienen embebidos en Crystal. Hay que validar los add-ons nativos de SAP. Muchos tenemos, por ejemplo, facturación nativa, la DIOT nativa, tenemos la contabilidad nativa o algunos otros add-ons que están trabajando con Business One. También lo mismo hacer la validación con add-ons de terceros. En este caso, lo que decía Ernesto, pues validar que funcionen sus aplicativos a 64 bits. Hay que validar que también todos los desarrollos funcionen, que las APIs estén adecuadas para esta nueva versión. Decidir si vamos a hacer una instalación limpia, un upgrade. Cuando nosotros cambiamos familia de producto, lo importante aquí es que ustedes validen si siguen trabajando con ese mismo equipo, si necesita un formateo. Ojo, si necesita un formateo, es importante solicitar un nuevo archivo de licencias. Si necesita nada más actualizar el puro aplicativo de Business One porque adquirieron recientemente algún equipo, pues nada más entonces hacer un upgrade, ya no hacer una instalación limpia. Hay que generar el respaldo de las bases de datos productivas y solicitar los instaladores de terceros. Cuando nosotros no estamos trabajando con algún add-on que es de terceros y ya no tenemos el soporte porque el fabricante se disolvió o porque no hemos pagado mantenimiento, hay que tener cuidado porque ese add-on deja de funcionar y pues el proveedor ya no le da soporte. Entonces, es importante o considerar otra herramienta o bien delimitar el plan de acción para poder realizar la migración. Y hay que solicitar la licencia de pruebas. Importante comentarles que la licencia de pruebas no es necesariamente por el usuario manager o el que está testeando, pueden hacer uso de algunas licencias financieras, algunas licencias de CRM o las que ocupen su operación, pero que nunca excedan de las que ustedes compraron. De hecho, como nada más está el usuario clave, pues nada más es recomendable solicitar esas licencias que ustedes requieren para testear. Y pues hay que generar una ventana de mantenimiento. Por lo general, el centro de soporte de Shamai está resolviendo sus incidentes de migración durante el tiempo de oficina. Sí hay algún soporte extendido los fines de semana, pero son únicamente para sistemas detenidos, no para, digamos, errores o procesos de migración que se hayan quedado por alguna situación de no testeo. Los ambientes de prueba, ¿por qué hay que generarlos? Porque hay que garantizar la correcta actualización del producto, hay que minimizar el riesgo de la aplicación directa en productivo. El riesgo que corremos cuando migramos directo es que nos quedamos sin SAP 2, 3, 4, 5 días, porque el tiempo de respuesta del proveedor no es tan ágil en esta situación. Hay que identificar si hay algún issue escalable a SAP, por ejemplo, que estén migrando y de repente les digan que la base de datos tiene a lo mejor mal definida la estructura de los campos de usuario, alguna información que esté incorrecta, que esté provocando el volcado justamente del upgrader, hay que reportarlo al centro de soporte y los compañeros del centro de soporte haremos la labor de escalación y seguimiento con el fabricante. También es importante que vayas empapando a los usuarios de los nuevos procesos. Como son los usuarios clave, van a permear esta información con los usuarios del departamento. Y hay que saber introducir esas nuevas funcionalidades para que tenga valor la migración del producto. Los requerimientos de un ambiente de prueba, ya decíamos que necesitamos un equipo aparte. Este equipo tiene que ser físico, puede ser virtual. No tiene que estar conectado a la red. Por ahí también tenemos algunos issues de que están conectados a la misma red. Actualizas el equipo cliente de pruebas, pero como están en la misma red, hay conflicto en la conexión del Server Tools y la SBO Common y se actualiza la SBO Common viejita.
es decir, la que tienes en tu productivo. Y es cuando recibimos las llamadas de que perdiste tu productivo en un proceso de test. Entonces hay que cuidar que esté fuera de la misma red, las copias de seguridad de bases de datos y las instalaciones de los add-ons. Ya por último, nada más les compartimos lo que ustedes tienen que validar para que su información realmente esté congruente y esté correcta al momento de migrar. Hay que validar el flujo operativo, los reportes, las búsquedas formateadas y reportes personalizados, sobre todo si cambian de versión de SQL, los desarrollos a la medida. Hay que validar que no estén conectados también ya si están en ambientes de prueba, a la misma red. Y hay que validar por parte de los usuarios que todo corra correctamente o se ejecute de manera adecuada. La puesta en productivo se tiene que programar, hay que abrir una ventana de mantenimiento, hay que validar que cuentes con los instaladores para que no retrases la migración y estés bajando del portal de medios los parches o los instaladores o los estés solicitando porque ya son de versiones viejitas y ya no estén en el portal. Hay que tener disponible el archivo de licencia si es que nada más vas a cambiar de release. Si no, hay que tener disponible el formato de licencia y avisar al centro de soporte para utilizarlo y cargarlo en el momento en que migres, generar el respaldo de las bases de datos que ya comentamos, validar que nadie esté conectado en el momento de la migración. Hay que ejecutar el proceso de la migración y no se nos olvide, si lo hacemos en fin de semana, validar las conexiones de los equipos cliente, porque si no, el próximo lunes vamos a llegar y sin ningún usuario que pueda entrar a SAP porque no logramos hacer la conexión de ningún equipo cliente. Hay que validar la instalación de los add-ons y los desarrollos para que esto sea exitoso. Me resta nada más compartirles la mesografía. Aquí les dejo las notas técnicas en cuanto a HANA y a SQL se refieren. Hay notas centrales, hay la información también de la parte móvil en cuanto a iOS y a Android se refiere. No hay mejoras para estos aplicativos en esta versión, sin embargo, requieren una configuración un poquito diferente por el Service Layer. ¿Se acuerdan que les había comentado que esta es la nueva API de integración? Pues entonces hay que hacer algunos cambios por ahí en la configuración. También les dejo esta nota para quienes tienen movilidad y les dejo la nota de los parches, la liberación de los parches para que ustedes puedan estar al pendiente de cuándo se libera esta nueva versión y la puedan testear. Que más adelante estaremos publicando videomanuales acerca de cada una de estas mejoras. Van a ser videos muy puntuales sobre cada mejora que van a poder compartir inclusive con sus usuarios para que empiecen a familiarizarse con esta herramienta. Y también los invito a estar pendientes de la liberación y a seguir trabajando con la parte de tener un ambiente disponible para que podamos migrar en breve sobre esta versión. Realmente tiene bondades muy importantes y sabemos que van a ser de utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que fue una sesión bastante larga, pero valdría la pena compartir toda esta información que espero sea de utilidad. Que tengan buena tarde. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. Hasta luego.